para acabar el tema de límites o de extremos, vamos a ver los máximos y mínimos condicionados. Bien, diremos, sea una función f de x y de la cual se desea hallar los extremos sujetos a una ecuación de enlace, una función phi de x y y. Entonces, se encuentra la función, llamémosla con mayúscula, f de x y, que es la función inicial de la cual queremos encontrar los extremos, más lambda veces la ecuación phi de x y y, donde esta ecuación phi recibe el nombre de ecuación de enlace. Y lambda se llama multiplicador de Lagrange. Bueno, el procedimiento a partir de aquí es el mismo que hemos visto para una función simple. Es decir, el primer paso, las derivadas parciales de la función f respecto de x igual a 0, la derivada parcial de la función f respecto de y igual a 0, y además la ecuación de enlace y la ecuación f de x y y. De aquí se encuentran los puntos estacionarios, los candidatos a ser máximos o mínimos. O sea, de acá se hallan P1, P2, PL. Puntos estacionarios candidatos a ser máximos o mínimos. El criterio de la segunda derivada. La segunda derivada de f respecto de x en un punto P sub i lo vamos a designar un coeficiente a. La segunda derivada de f respecto de y en el punto estacionario P sub i llamemos un coeficiente c. Y por último, la segunda derivada de f respecto de x respecto de y en el punto P sub i un coeficiente b. En esas condiciones, para un determinado punto P sub i, el discriminante delta será igual a por c menos b cuadrado. Y los mismos criterios. Primer criterio, si el coeficiente a es mayor a 0 o el coeficiente c mayor a 0 y el discriminante mayor a 0, una cantidad positiva, en P sub i. En P sub i, entonces el punto P sub i es mínimo. Es mínimo. Si el coeficiente a es menor a 0 o el coeficiente c es menor a 0,
y el discriminante mayor a 0, el punto P sub I es máximo. Por otro lado, si el discriminante es igual a 0 en P sub I, no se puede asegurar si es máximo o mínimo. Requiere de un estudio más detallado. Y por último, si el discriminante es una cantidad negativa, P sub I no es máximo ni mínimo. Bueno, los criterios son los mismos. ¿Dónde se aplica esto? A mí me gusta poner un ejemplo que lo vivimos cada día. En el Coliseo de la Facultad, si vemos, bueno, tienen más o menos esta estructura, ¿no? Pero el techo del Coliseo es aproximadamente así, ¿no? Bueno, un paraboloide parece. Cuando han montado este techo, en la parte de arriba había un elipsoide. O sea, si vemos de arriba, esa parte superior tiene la forma de una elipse. Y acá tenemos unos brazos que los soldaban a las estructuras, a las columnas del Coliseo, y por otro lado, en la parte de arriba, al elipsoide. Unos brazos que parece una especie de araña, ¿no? Acá soldado a las columnas y acá soldado al elipsoide. Esos brazos en este elipsoide están ejerciendo una presión de todo lado. Este elipsoide tiene un reticulado de fierro. Lo que debemos hacer es reforzar el punto máximo. ¿Por qué? Porque en ese punto se van a concentrar toda la fuerza de presión de los brazos. Debemos reforzarlo este punto. Entonces el problema sería hallar el máximo, que es este punto. La función phi viene a ser la función f, que encremado allá, es la ecuación que describe la forma del techo del Coliseo. Pero acá debemos considerar algunos aspectos más. Oruro es una región de fuertes vientos. Entonces, sujeto a los vientos que pueden ser aproximados por una ecuación matemática. O sea, los vientos llamaremos una función phi1 de x y y. Porque la fuerza del viento a veces puede debilitar la estructura. Otro aspecto. ¿Alguna vez ha caído nevada o granizada en Oruro? Sujeto a el peso que puede ocasionar el granizo, una función phi2 de x y y. Entonces, ¿cómo plantearíamos el ejercicio? Hallar el máximo, el punto máximo exacto para reforzarlo, de la función f de x y y, que es la ecuación que describe la forma del techo, sujeto a la fuerza del viento y el peso del granizo de nieve. Podemos encontrar más ecuaciones de enlace, ¿no? Entonces la función queda la función f de x y y, que es a la función inicial, más un multiplicador lambda 1 por phi 1 más lambda 2 por phi 2.
En optimización, esto se usa bastante, bueno, y en el campo de la ingeniería, optimización entra en todo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una idea de cómo o dónde se puede aplicar esto. Haremos un ejercicio para ver la parte operativa. Vamos a borrarlo esa parte y veremos si el ejercicio nos entra acá. Dice, hallar los extremos de la función f de x y que está dada por 6 menos 4x menos 3y. Con la ecuación de enlace x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Igual a 1. Bueno, generamos la función f de x y va a estar dada por 6 menos 4x menos 3y más lambda veces la función phi. La función phi la podemos escribir como x al cuadrado más y cuadrado menos 1, de esa manera, ¿no? Entonces, la primera derivada de f es respecto de x. Esto va a ser menos 4 más 2x más 2 lambda por x. Eso lo igualamos a 0. La primera derivada de f es respecto de y. Derivada de f es respecto de y, que va a ser menos 3 más 2 lambda por y, igual a 0. Más la ecuación de enlace. La ecuación de enlace, que es esta. X al cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces hemos generado un sistema de 3 ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. De aquí hallamos los puntos estacionarios o los puntos críticos, que son los candidatos a ser máximos o mínimos de la función. Bueno, resolvemos esta función. Lo que vamos a hacer voy a hacer acá, de 1, 2 lambda por x igual a 4. Y de 2, 2 lambda por y igual a 3. Voy a dividir ambas. Tendríamos 2 lambda por x sobre 2 lambda por y igual a 4 tercios. De acá se simplifica 2 lambda en el numerador y 2 lambda en el denominador, quedándonos que x sobre y va a ser igual a 4 tercios. O bien, 3x igual a 4y. De esa manera podríamos despejar x igual a 4 tercios de y. Bien, con estos valores nos vamos a la ecuación 3. En 3, x al cuadrado, o sea, 4 tercios al cuadrado por y cuadrado más y cuadrado igual a 1.
Y de aquí vamos a seleccionar los valores de y. Eso quedará 16 novenos más 1 por y cuadrado igual a 1. De acá, con un denominador 9, 9 más 16, 25 novenos por y cuadrado igual a 1. Entonces y cuadrado va a ser igual a 9 quebrado 25. Y luego será más menos raíz cuadrada de 9 quebrado 25, lo que podemos decir más menos 3 quintos. Ahora, los puntos. Si y vale 3 quintos positivo, reemplazamos acá. ¿Cuál será el valor de x? X va a ser igual 4 tercios por 3 quintos. 3 con 3 se va, x será 4 quintos. ¿Cuánto vale lambda ahora en estas condiciones? Para lambda reemplazamos en 1 o en 2, en cualquiera de ellas, para estos valores. En 1, por ejemplo, en 1, lambda será igual a 4 sobre 2x. Esto se cancela 2 sobre x, que es 4 quintos. Entonces 10 quebrado 4, o 5 medios. El primer punto a analizar, pongamos acá, P1. P1 tiene los valores. X, 4 quintos, Y, 3 quintos, y lambda, 5 medios. Vamos a los otros valores. Si y toma el valor de menos 3 quintos, encontraremos por acá. Si y es el valor negativo, menos 3 quintos. Reemplazamos aquí. X va a ser igual a 4 tercios por menos 3 quintos. 3 con 3 se va, x será menos 4 quintos. Para lambda, en la ecuación 1 o en 2, en 1. En 1, lambda será igual, 4 pasa al otro lado, a dividir a 2x. Se va 4 con 2, nos queda 2. 2 sobre x, pero x es menos 4 quintos. Entonces lambda será menos 10 quebrado 4, o sea, menos 5 medios. Guardaremos ese valor acá. Nos ha generado 2 puntos, ¿no? 2 puntos estacionarios. X vale menos 4 quintos. Y es menos 3 quintos. Y lambda menos 5 medios. Menos 5 medios. Bueno, ahora con esto nos vamos a las segundas derivadas para ver si representa máximo o mínimo. Lo voy a borrar esa parte. Hasta aquí hemos desarrollado. La segunda derivada de f respecto de x. Acá tenemos la primera derivada, la segunda va a ser 2 veces lambda. 2 veces lambda. La segunda derivada de f respecto de y.
respecto de y también 2 veces lambda, ¿no? Y por último, la segunda derivada de f respecto de x respecto de y. Acá tenemos respecto de x, derivamos respecto de y, eso es 0. Ahora, en el primer punto, en P sub 1, cuando x era 4/5, y 3/5 y lambda 5/2. El coeficiente A es la evaluación de la segunda derivada de f respecto de x en el punto P sub 1. O sea, 2 veces lambda. Lambda vale 5/2. 2 con 2 se va, el coeficiente A nos sale 5. El coeficiente C, la segunda derivada de f respecto de y en el punto. En el punto P sub 1, 2 veces lambda también sale 5. Y el coeficiente B, que es la segunda derivada de f, es constante, es 0. Ya, A es mayor a 0, C es mayor a 0. El discriminante, ¿cuánto va a salir? A por C menos B cuadrado. A vale 5, C vale 5, menos B cuadrado, que es 0. Esa cantidad es mayor a 0. Bueno, A es mayor a 0. A es mayor a 0. C también es mayor a 0. B, lambda es mayor a 0. Entonces, el punto P sub 1 que había sido es mínimo. Es mínimo, ¿no? De acuerdo al criterio. Para el segundo punto, para P sub 2. Para P sub 2 lo haremos por acá. Bueno, aquí. En P sub 2, x es igual a menos 4/5, y es igual a menos 3/5, y lambda es igual a menos 5/2. El coeficiente A, que es la evaluación de esta derivada en el punto P sub 2. Lambda vale menos 5/2. Con este 2, A nos sale menos 5. C, 2 veces lambda, pero lambda es menos 5/2, C es menos 5. B es 0. El discriminante, A por C menos B cuadrado. A es menos 5, C es menos 5, más 0 o menos 0. Esto nos da 25, mayor a 0. Entonces, si A o C son menores a 0 y el discriminante mayor a 0, entonces P sub 2 es máximo. Máximo condicional. Bien, con esto acabamos el tema de máximos y mínimos. Lo que falta del semestre nos vamos a dedicar a integrales. Que tengan buen día.